La infancia de Marielena Walsh con su casa en la localidad de Ramos Mejía. Hoy esa casa es la Casa Museo de María Elena Walsh, y para hablar un poco de lo que pasa ahí estamos en comunicación telefónica con Victoria Babjacsuk. Ella es directora de la Casa Museo María Elena Walsh. Muy buenos días, Victoria. Lucía y Federico te saludan. Hola, Victoria. Hola. Hola, Lucía. Hola, Federico. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos un poco cómo nace la Casa Museo María Elena Walsh. Bueno, arranco haciéndote una pequeña corrección. Dale. Que tiene que ver con que la casa está ubicada en la localidad de Villa Sarmiento, no Ramos Mejía, pero estamos en el límite con Ramos Mejía, y la realidad es que María Elena se crió en esa zona. Como la mayoría de las personas que viven y vivimos en esta zona, estamos muy referenciados con Ramos Mejía porque la casa de María Elena está apenas a 2 cuadras de la estación. Claro. Ella se mudó después, ¿no? Se mudó después a Ramos Mejía, creo. Claro, lo que pasa es que es un límite muy difuso y que tiene que ver más que nada con una cuestión de pertenencia, identidad y con un momento histórico. Estamos hablando de la década del 30, donde el centro, el neurálgico de la zona, era la estación de tren. Claro. Por lo tanto, María Elena siempre se identificó con Ramos Mejía, pero su casa natal, la casa donde ella nació y vivió hasta sus 12 años, está ubicada en el Partido de Morón, localidad de Villa Sarmiento. Que es donde está el museo hoy. Exactamente, Bien. exactamente. Que, como les decía, está a media cuadra del límite con lo que es el Partido de la Matanza, con Ramos Mejía, pero bueno, al estar dentro del municipio de Morón, fue este municipio el que encaró el proyecto de recuperación y de reconstrucción de su casa natal. Así que la verdad que nos tocó una tarea hermosa. Tuvimos esa suerte, digamos, de que la casa esté ubicada en nuestro municipio, pero no desconocemos ese vínculo y ese arraigo que, como les decía, tenía tanto María Elena como la mayoría de los vecinos y vecinas que habitan esta zona, y que a veces, bueno, piensan más en una cuestión de ubicación geográfica, de una forma más accesible para comentarle al resto del mundo donde uno vive. Y Villa Sarmiento además tiene la particularidad de ser la localidad más pequeña del Partido de Morón. No llega a ser una ciudad y a veces es difícil ubicarla geográficamente. Por lo tanto, María Elena era consciente de que vivía en ese barrio, en esa localidad, pero todas las personas que habitaban esa zona, y más en ese momento, se referenciaban con Ramos Mejía. ¿Y cómo llegó la casa a ustedes? Porque esto dijiste que fue una larga tarea. Digo, ¿cómo llegó la casa ahí? Digamos, la casa estaba, pero ¿cómo es que la recuperaron? En un momento la familia la vende. Claro, nosotros siempre hacemos hincapié en la importancia de la comunidad para este proyecto que nosotros pudimos concretar allá por el año 2020. La comunidad de Villa Sarmiento y alrededores fue la que siempre mantuvo viva la presencia de la familia Walsh en el barrio. Sí. Siempre los vecinos que pasaban por ahí se encargaban de comentarles a otros y de transmitir que ahí había vivido María Elena Walsh. Por lo tanto, todos los vecinos de la zona sabían que María Elena había vivido, básicamente. Algunos sabían que había nacido, pero tampoco tenían la información exacta. Así fue que el municipio de Morón, primero con la gestión del intendente Martín Sabatel, allá por el año 2000, hace su primera incursión en la casa con la intención de adquirirla. En ese momento no se pudo dar, no, la familia que la tenía, que es la familia que la habitó después de la familia Walsh, la única familia que vivió después, bueno, no se pudo concretar ese proyecto, y ese proyecto se reflota con la intendencia de Lucas Gui en el año 2019. Con su gestión empezamos a trabajar en la posibilidad de finalmente adquirir la propiedad después de que habían pasado ya casi 20 años de ese primer proyecto. Pero básicamente tuvo que ver con que la misma comunidad y el mismo barrio siempre mantuvo viva la historia de María Elena, porque la realidad es que en el frente de la casa no había ningún cartel ni nada que indicara que había sido los Walsh. Y a partir de esta nueva propuesta de nuestro municipio empezamos a trabajar para encontrar la documentación que acreditara que María Elena y su familia habían vivido en esa casa. Y así fue que encontramos la escritura de la casa que indicaba que la casa la habían adquirido en el año 1923, don Enrique Walsh se la había comprado a la Compañía de Ferrocarriles del Oeste, en su momento una compañía británica, para la cual él trabajaba. En 1924 se casa con Lucía Monsalvo, con la mamá de María Elena, en el registro civil de Villa Sarmiento, según consta en las actas de ese año. En 1925
nace Susana Walsh, la primera hija de este matrimonio, porque el padre de María Elena ya tenía 4 hijos de su matrimonio anterior, y en 1930 nace María Elena en esa casa, dato que pudimos corroborar también a partir de los registros, del registro civil de Villa Sarmiento, donde estaba documentado que María Elena, en su partido de nacimiento, había nacido en esa casa un 1 de febrero de 1930 a las 8:05 de la mañana. Vos sabés que hace poco era hincha de Ferro y ahora entiendo por qué, porque era del ferrocarril oeste. Claro, toda su vida, la vida de su familia está atravesada por el ferrocarril. Ustedes piensen que Ramos Mejía, como les decía, que es una estación que está apenas a 2 cuadras de la casa natal de María Elena, fue la primera estación cabecera del oeste de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el acceso desde la ciudad era fundamental. El padre de María Elena trabajaba como contador de la estación de Ramos Mejía, por eso es que se mudan a esta casa, y después sus hermanos, sus medio hermanos, también trabajaron en el ferrocarril en distintas estaciones. Así que seguramente ese vínculo con el club claro, por eso digo, ahora con el trabajo de su familia, sin duda. Victoria, si uno hoy va a esta casa museo, ¿qué encuentra? ¿Con qué se encuentra? Se encuentra con una casa típica de la época, lo que vulgarmente se conoce como casa estilo chorizo, con salas contiguas, con un hall de entrada muy grande que en su momento estaba abierto, como la mayoría de las viviendas de aquel entonces, con un patio muy grande y con una casa reconstruida que evoca una casa de la década del 30, momento en que María Elena la habitó. Cada una de las habitaciones y de las salas de esta casa están reconstruidas. La mayor parte de los elementos propios de la casa, como el piso y las aberturas, son originales, están reconstruidos. El trabajo que emprendió el municipio de Morón tuvo que ver con la reconstrucción documental y biográfica de los Walsh y particularmente de María Elena, y también con la preservación, ¿no?, de esta casa, que cuando la adquirimos allá por el año 2020 estaba deteriorada, pero se mantenía la misma estructura, por lo tanto eso nos permitió reconstruirla con mucha mayor facilidad. Y nos encontramos con un tesoro que era lo que se mantenía más o menos en pie cuando ingresamos por primera vez a la casa, que es un jacarandá, que es la expresión de la naturaleza viva en el fondo de la casa de María Elena, y que cada noviembre florece y nos otorga un paisaje sumamente bello. Pero bueno, es una casa muy linda, una casa hermosa, que María Elena también recuerda con mucha alegría, porque no solamente por la estructura de la casa, sino por todas las experiencias que ella vivió ahí. Villa Sarmiento es un barrio que aún se mantiene como un barrio residencial, familiar. En ese momento piensen que toda esta zona era mucho más abierta, entonces para María Elena fue un espacio de contacto con la naturaleza, con el juego, con la comunidad, muy importante, hasta el momento en el que, bueno, tiene que irse de la casa, producto de una serie de inconvenientes que tuvo su familia, y que para ella fue una situación muy traumática. Por eso también para nosotros es importante hablar de cómo reconstruimos su vida allí, porque hasta antes de la adquisición de la casa no se sabía cómo había sido esa infancia de María Elena. Y al abrir las puertas de esa casa y empezar este proyecto para convertirla en casa museo, también nos abrió a un montón de información que no teníamos y que tiene que ver con cómo fueron los primeros años de vida, que sin duda fueron trascendentales y que la marcaron a ella para lo que fue su obra como adolescente y como adulta. En ese sentido, hablando de infancias, te pregunto a vos cómo llegó, esto es más saliendo un poco ya de la casa museo, pero me surgió la duda, ¿cómo llega a vos, María Elena Walsh, si te acordás? Porque recién hablábamos de esto, de cómo atravesó la vida de cada uno, cómo nos llegó a cada uno acá en el estudio, y me surgió esa curiosidad. Y mira, a mí en lo personal me llega por mi mamá, porque mi mamá es amante de la música en general, y siempre me transmitía como una pasión muy especial por María, que a mí me generaba como cierta duda, porque mi mamá me decía, no, María Elena Walsh era una mujer excepcional, y yo no terminaba de entender a qué se refería. Claro. Y después con el tiempo, porque conocía sus canciones, sus cuentos, pero con el tiempo me di cuenta que mi mamá se refería
a una cuestión más general, que iba más allá de sus canciones y de sus cuentos, y que tenía que ver con su pensamiento, con su filosofía de vida, con una coincidencia permanente entre el decir y el hacer, que es algo con lo que yo me encontré más de grande, ¿no? Y también un poco es el desafío que intentamos construir en la Casa Museo, que las personas que la visiten, que seguramente van a tener un primer contacto con María Elena desde su propia infancia o desde la obra dirigida a la infancia, que se puedan encontrar con esa otra parte de María Elena, que quizás es la menos conocida, pero es tan importante como la obra infantil, que tiene que ver con sus crónicas, con sus escritos, con una mirada del mundo muy particular, con una crítica hacia las injusticias, hacia la desigualdad, con un feminismo que hoy podríamos decir visionario, porque las cosas que escribía María Elena en la década del 60, del 70, son cosas que hoy las vemos con cierta naturalidad, pero que en su momento, además de ser visionaria, era revolucionaria, porque era difícil decir lo que ella decía en el momento y hacer las cosas que ella hacía en el momento que lo hizo. Por lo tanto, bueno, en la Casa Museo tratamos de abrir al universo de María Elena en todos sus aspectos, ¿no? En el vinculado con la infancia y con la parte adulta, y con un mensaje que la verdad que es muy rico y que creemos que hay que seguir promoviendo y difundiendo, porque María Elena todavía tiene muchas partes por conocer. Pues sabes que esto que decís, Victoria, un poco, bueno, hace un ratito lo charlamos, pero vos lo estás explicando mucho mejor de lo que lo charlábamos, ¿no? Digamos. Y digo, porque a mí me pasó, y esto generacionalmente, de conocer los dos mundos de María Elena, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, yo escuché las canciones infantiles y después escuché, distintos textos y canciones también, por supuesto, que tenían que ver, bueno, que sea oración a la justicia, o la cigarra, ¿no? Digamos, que uno fue viviendo también, incluso con la recuperación democrática, también volvía a cobrar vigencia María Elena Walsh, digamos, y es muy interesante, siempre hay esa unión de los dos mundos, porque, digo, del mundo de la infancia y del adulto, porque a mí lo que me gusta de ella es como que siempre le habla a los dos planos, no deja de hablarle a los dos planos, ¿no? Al chico que podemos ser, fuimos o seremos, o vendrán, y al adulto que también, digamos, porque siempre están esas dos interpretaciones. Entonces digo, esto de que era una mujer extraordinaria, es como que la hace extraordinaria en cualquier momento de nuestra vida, digamos, ¿no? Sí, coincido con vos que a veces, nada, la misma canción uno la puede leer en clave de niño o en clave adulto y va a encontrar ahí un mensaje, y también de alguna manera lo que hace María Elena al poner el primer foco de su, o por lo menos lo que la hace más conocida, porque ella empieza escribiendo poemas, a los 17 años publica su primer libro, pero ella va haciendo distintas transiciones, ¿no? Y la transición que hace hacia el mundo infantil tiene que ver también con un sentido de identidad cultural y nacional. Ella decía que la infancia es el folclore de los pueblos, y de alguna manera ve en la infancia un espacio poco atendido, en donde había poco lugar para el juego, para el divertimento, y ella empieza a escribir lo que ella denominaba una literatura no moralizante, ¿no? Cuentos sin moralejas. Y de alguna manera va pensando una niñez plena, que obviamente también te va a ir preparando para tu adultez. Entonces, más allá de que el mensaje sea para los niños, o haya escrito en algún momento para los niños y las niñas, también de alguna manera está condicionándote en tu vida adulta. Entonces, coincido con lo que vos decís, de que quizás habla para los adultos y para los niños en una misma obra, pero al mismo tiempo, cuando te habla directamente como niño y te abre a ese universo del esparcimiento, de la imaginación, de lo lúdico, que fue algo, pensemos, inédito en la época, fue una verdadera hazaña lo que ella hizo, bueno, también de alguna manera marcó a tantas generaciones en su adultez, porque lo que nos pasa hoy en la Casa Museo es que la gente viene, adultos, y se emocionan porque se acuerdan de su propia infancia. La verdad que no muchas personas pueden lograr lo que María Elena logró en tantos, y que sigue efectivamente logrando, porque las generaciones que van surgiendo también siguen escuchando a María Elena Walsh. Así que en la Casa Museo vemos desde los más chiquitos hasta los más grandes
todos atravesados por el mismo amor y el mismo gusto por la obra de María Elena. En ese sentido, te hago la última de mi parte, digo, porque vos hablabas esto de grandes que intentamos mantener vivo y pasar ese legado a las infancias. Eso, a nuestros hijos o nuestras hijas, eso lo debes ver mucho ahí, ¿no? Como papás que le dicen, mira, yo escuchaba esta canción cuando era chico, yo leí este chico, o, digamos, esas ganas de seguir transmitiendo y de seguir manteniendo este legado. Sí, se ve mucho, y lo que se ve es que cuando vienen a visitar la casa, todos vienen contentos, digamos, no es que son los padres o las madres que están llevando a sus hijos para que pasen un buen momento. Todos van a tener la posibilidad de pasarla bien, de acceder al divertimento o a la información. Es un museo que está pensado desde una lógica no tradicional, es decir, que vos podés interactuar con algunos elementos de la casa, y también hay otra parte más clásica, museográfica, donde podés acceder a información, donde podés observar cuestiones vinculadas con la obra de María Elena, pero esa intergeneracionalidad se ve, o ese trasvasamiento generacional se ve plasmado en esa visita que hace todo el grupo familiar, desde la abuela con su nieto, los padres con sus hijos, los tíos con sus sobrinos, y todos por igual pueden disfrutar de la obra de María Elena, porque también evidentemente no ha perdido vigencia. No sabría decirte si es su melodía, su prosa, todo, es todo, letras, ¿no? Es todo. Es un conjunto. Sí, pero sí. por ahora y por suerte no ha pasado de moda. Bien, ahí te pregunto yo la última de mi parte, Victoria, y agradecerte por supuesto, pero es la última de mi parte, digo, ¿cuál es tu canción favorita de María Elena Walsh? Bueno, a mí me gustan la mayoría, y en realidad no me podría quedar con una, pero te puedo decir que a mí la que más me emociona es Barco Quieto. Me gusta mucho, porque además me gusta mucho la interpretación de Mercedes Sosa. Ahí hay una fusión entre María Elena y Mercedes Sosa que para mí es indisoluble. Mi herencia también familiar, las dos fueron figuras muy potentes. Y también me gusta un tema que me gusta mucho porque es esa María Elena que yo quiero reivindicar, que es Los Ejecutivos, ¿no? Es una María Elena cantándole al mundo moderno y denunciando a esos que toman la sartén por el mango y que también tienen el mango y que, bueno, definen la vida de las mayorías. Y ahí, Victoria, te tiro un dato. Escuchala por Tita Merelo, esa canción. La graba Tita Merelo, esa canción. Increíble. Yo hace poco la descubrimos buscando información para este programa, y está la versión de Los Ejecutivos cantada por Tita Merelo. Una cosa curiosísima. Por eso, la escuché, así yo tampoco la escuché. La escuché la semana pasada, así que te digo, la descubrí ahí. Escuchala porque es increíble esa fusión de mundos, ¿no? Ya mismo cuando corte con ustedes la voy a buscar. Así que, pero bueno, esas son mis canciones, te diría algunas. Me gustan muchas, pero esas son las que siempre me vienen a la mente cuando me preguntan cuáles son mis favoritas. Victoria, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto y los espero cuando quieran, y a toda la audiencia para visitar el museo, para seguirnos en nuestras redes. Que ahí ¿de cuándo a cuándo abierto? ¿De cuándo a cuándo está abierto? ¿De qué día a qué día? De miércoles a domingo, todos los días abrimos a las 11 de la mañana. Los días de semana cerramos a las 6 de la tarde y los fines de semana está abierto hasta las 7 de la tarde. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Te agradecemos un montón. Gracias, te mandamos un beso grande. Gracias a ustedes. Pasaba Victoria Babjacsuk, directora de la Casa Museo María Elena Walsh en Villa Sarmiento.